Estamos con César Chavarro, químico farmacéutico del Fondo Nacional de Estupefacientes del área de regionalización con los fondos rotatorios de estupefacientes. Muchas gracias por concedernos la entrevista. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros desde el fondo es un gusto siempre poder colaborar con las asociaciones científicas y con las universidades. Bien, César, ¿qué hacen los fondos rotatorios de estupefacientes? Son nuestras casas filiales. Entonces, ¿qué pasa? La ley 70 del 36 crea los fondos rotatorios de estupefacientes, que son secretarías adscritas a las entidades departamentales con base en la política de descentralización. Lo que ellos hacen es que controlan y fiscalizan todos los medicamentos de control especial y monopolio del Estado que están listados en la resolución 1478, ahora resolución 0315 del 2020. ¿Cómo es el protocolo de vigilancia y control de estos medicamentos que mencionas? Métodos, fiscalización, incautación. A nosotros existe el Fondo Nacional de Estupefacientes, que nos encargamos principalmente de control y fiscalización, y existe el Consejo, antes Dirección Nacional de Estupefacientes, quien se encarga de la judicialización de estas sustancias. Lo que hacemos nosotros es trabajar en conjunto. Nosotros controlamos toda la importación, inscribimos el laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que conocemos de primera mano cuál es el consumo médico y científico de estas sustancias. No solo son medicamentos, también pueden ser precursores, pueden ser, hay una nueva modalidad que se llama sustancia sometida a fiscalización, como es el caso del tramadol. El tramadol es un opioide. Al ser un opioide puede generar una dependencia, pero el medicamento no es de control. Y no es de control porque la JIFE no lo determinó dentro de sus convenciones. Nosotros firmamos la convención internacional en el año 76, donde Colombia se entraba con este mercado. Si el país no la firma, no puede comercializar estos medicamentos. Si llega a haber un punto de desvío, nosotros como fondo participamos en las mesas del sistema de alertas tempranas del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho, en el cual, si hay un presunto fraude, si hay un presunto desvío, nosotros informamos y servimos de peritaje. Ellos ya se va a hablar con la DIRAN, que es la Dirección Antinarcóticos, con la SIJIN, y establecen una noticia criminal o establecen una investigación, dependiendo de cómo sea el caso. Si hay una incautación, el producto se congela y se destruye. Ahí a veces va al grupo de reacción inmediata del INVIMA, y cuando hay posibles capturas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 536 del Código Penal, nosotros podemos servir de peritaje. Lo que básicamente nos preguntan es, mire, tengo estas personas, les incautamos, no sé, pongamos el ejemplo fentanilo, incautamos fentanilo y queremos saber si las podemos judicializar, sí o no. Verifíqueme usted si dentro de sus FRE, los fondos rotatorios, o usted tiene inscrita a esta persona y está autorizada a usar esos medicamentos. En los listados de medicamentos de control especial vimos benzodiazepinas, derivados del opio y también otros como la ketamina. Estos se encuentran también en el mercado negro. ¿Qué está haciendo el FNE frente a este fenómeno? Nosotros lo que hacemos primero es la identificación del punto de desvío. Para identificar esos puntos de desvío tenemos que ver el contexto en general del territorio. Y por la política de descentralización, cada Secretaría de Salud puede manejar un protocolo diferente siempre y cuando se ajuste a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. Con base en eso, yo puedo decir que pongamos el caso ketamina. La ketamina es más utilizada en paciente veterinario. Ahorita por tema COVID, pues está en auge para unidad de cuidado intensivo. Si está en tema veterinario, yo tengo que centrar que los posibles puntos de desvío son en zonas donde hay mayor concentración rural que urbana, pero yo no voy a encontrar posibles puntos de desvío en zona Caribe, porque allá, si bien Córdoba es una zona ganadera, es mayor la concentración de ganado entre Guaviare, Baupés, bueno, Baupés no tanto, Casanare y Arauca. Entonces, allá donde yo puedo identificar esos focos de desvío. Una vez los identificamos, nos comunicamos con las secretarías, nos comunicamos con los FRE y verificamos ellos cómo hacen los procesos de inspección, vigilancia y control. Dentro de ese proceso, ellos van a auditar esos puntos. Verifican cómo es el manejo de controlados, a quién tienen inscrito, cuánto están comprando, cómo es la seguridad, el punto de tener una llave, de tener unas normas de seguridad. Si no cumple,
ya actúa el grupo de reacción inmediata del INVIMA de la mano con la Secretaría, congelan el producto y si necesitan apoyo de la policía, nosotros servimos de puente con la Fiscalía de la región. Entonces decimos al fiscal, mire, hay un posible punto de desvío, ellos tienen que ir a, bueno, llamémoslo allanar, aunque el término no es ese, tienen que ir y levantar toda una droguería porque allá hay un posible punto. Entonces se va y se verifica directamente con el territorio. Esa coordinación es la que hacemos nosotros desde el grupo de regionalización. ¿Dónde podría estar ese desvío dentro de una zona urbana? Dice el dicho vulgar, echa la ley, echa la trampa. Depende de en qué contexto y qué medicamento queramos ver. Hay un punto claro, el alprazolam o cualquier benzodiazepina. Si yo tengo o vivo con mi abuela o un paciente que necesite ese medicamento y no están poniéndome cuidado y alguien me cuenta que eso se siente muy sabroso, entonces yo me lo robo. No lo compré, mi abuela no se da cuenta y como la EPS, porque esos están dentro del plan de beneficios en salud, de acuerdo a lo estipulado en la resolución 5758 del 2018. Entonces, como lo van a dar mensual y ella no va a extrañar una o dos tabletas, entonces yo voy y lo pruebo. Otro punto puede ser en algunas veterinarias, puede pasar también. Las clínicas veterinarias son las únicas que pueden consumir ketamina. Pero si yo necesito porque mi mascota está sufriendo y yo quiero que le den ketamina, entonces ellos lo consiguen por algunos distribuidores. Estamos ya verificando qué distribuidores son. El INVIMA tiene por normatividad el comercio electrónico y eso está regulado. Pero yo puedo publicar en Facebook que tengo 4K de ketamina y borrar la publicación o desvariar la IP. O sea, que a que me encuentren es bastante complejo. Entonces, por lo que te digo, hay muchos puntos sobre los cuales ya tenemos identificados bastantes, pero a medida que tapamos un hueco aparece otro. ¿Existe algún protocolo o algún proyecto donde el FN vigile la venta ilegal? Nosotros no tenemos la facultad para hacer eso. Sí trabajamos desde los proyectos de cofinanciación, trabajamos desde regionalización, pero la facultad para la vigilancia del comercio está por normatividad en el INVIMA. Dentro de las competencias del fondo no se encuentra esa actividad. Y respecto a las veterinarias, ¿también lo vigila el INVIMA o el FN cómo entra en estos establecimientos? Nosotros lo vigilamos, o sea, nosotros tenemos la potestad de vigilar la autorización para el uso, pero las veterinarias se rigen por lo estipulado en el ICA. El ICA, a su vez, los veterinarios tienen su casa matriz que es Convescol, que es aquella que agremia a todas las clínicas veterinarias. Pero con los veterinarios pasa algo muy, muy curioso. Yo puedo usar medicamentos de uso humano en animales, siempre y cuando no haya un homólogo en animal, y es el caso claro del fentanilo. Cuando se reúne con el ICA y el INVIMA, hay un poco, y estamos trabajando en esa articulación para saber quién debe responder por ese medicamento. Porque el laboratorio, al tener registro sanitario ante INVIMA, solo responde por su uso en humanos. Entonces, si el médico veterinario utiliza dosis de fentanilo, en este caso, para un animal, el animal fallece, el dueño de ese animal no puede demandar al laboratorio. Ahora, en la destrucción de ese medicamento, que si el médico le sobra, debe destruirlo de acuerdo a lo estipulado en el artículo 70 de la resolución 1478. ¿Cómo lo va a destruir si él no lo tiene dentro de su resolución? Entonces, prácticamente el medicamento no está dentro de esa óptica. Eso ya se está trabajando, ya hemos hecho 2 meses en conjunto con Compescol y con el ICA precisamente para que definamos cuál va a ser ese paso a seguir. Dentro de la misma normatividad que sigue Compescol, cómo van a manejar los medicamentos opiáceos de uso humano, que ese es el posible punto de desvío más grande que estamos evidenciando. ¿Qué tipos de medicamentos de control especial o monopolio del Estado son los que más se confiscan? Desde barbitúricos, benzodiazepinas, opiáceos. No creería yo que hay que verlo en términos de un grupo terapéutico, sino de una zona en específico. Porque en el eje cafetero consumen demasiados opioides, demasiados. En la zona andina norte, bueno, nosotros partimos las regiones, en realidad son regiones territoriales, hay 6,
Nosotros la región insular la metemos dentro de la región Caribe y la región andina la partimos en dos. El eje cafetero cuenta para nosotros como Andina Sur y lo que es la parte de los Santanderes, Boyacá y Cundinamarca se considera para nosotros Andina Norte. En estas zonas evidenciamos mayor cantidad de uso de barbitúricos al igual que en la zona Caribe. ¿Por qué? Ya ahí entramos a evaluar es el contexto bajo el cual esta sustancia se aplica. ¿Qué tiene la costa Caribe que no tiene el eje cafetero? Mayor afluencia de turista extranjero. Es decir, que para posibles paseos millonarios, turismo sexual y demás problemáticas, yo prefiero sedar, o lo que uno llamaría drogar en este caso, a una persona con un alprazolam, con un clobazam, mientras que en estas zonas del eje cafetero, que son más impactadas por comercio de cocaína, que tienen un mayor afluente por la zona que sale por Buenaventura, en esta zona del Pacífico, que sabemos que, y ya está estipulado por el Ministerio de Justicia, que es uno de los puntos donde mayor cantidad de base de coca se mueve, se ve que también hay un afluente altísimo de heroína. De hecho, el consumo de sustancias ilícitas en Colombia es bajo, porque Colombia es un puente que da a México. Todas estas sustancias, ahí más que ver lo que incautamos es ver el contexto de la región donde lo incautamos. Yo espero encontrar más que todo incautaciones de barbitúricos al norte, de opiáceos hacia el oriente, hacia el occidente, disculpa, y al oriente no, rara vez se encuentran cosas, porque al oriente es más zona rural, es más selva profunda, entonces rara vez encontramos allá incautaciones. ¿Qué proyectos están marchando o ya han dado resultado en el FNE en todo este tema pues del uso de medicamentos con fin recreativo o el desvío de estos medicamentos? Nosotros tenemos dentro de las actividades del fondo la cofinanciación de proyectos de reducción de riesgos y daños. Dentro de eso está el uso, por ejemplo, de metadona en zonas del tipo del Valle, el eje cafetero, donde más se consume heroína. ¿Eso qué quiere decir? Nuestro equipo financia estos proyectos que deben salir de las secretarías de salud y a su vez trabajamos con el Ministerio de Justicia, con la DIRAN, para vigilar los posibles puntos de desvío. Es decir, estamos actuando de las dos manos. Reducimos la oferta y también tratamos de impactar en la demanda. Para el impacto de las dos, nuestro proyecto más sólido siempre será la oferta, no porque tengamos mayor cantidad de recursos, sino porque operativamente es más sencillo. ¿Por qué la demanda es más complicada? Dentro del sistema de seguridad social en salud se tienen dos regímenes, contributivo y subsidiado. Contributivo somos todos los trabajadores que por ley debemos dar el 12,5%. Independientes dan todo, si están con contrato pues se da un porcentaje. El subsidiado es aquellas poblaciones indígenas, negros, estratos 1 al 0, que no pueden cubrir sus necesidades en salud. ¿Cómo entran los adictos al sistema? ¿Quién responde o vela por ellos? ¿Son subsidiados? Si son subsidiados, ¿qué IPS va a dar la dispensación de esos medicamentos? ¿Y quién hace la vigilancia sobre eso? Nosotros estamos ahorita en un proyecto muy fuerte en Cali, en donde precisamente es uno de los puntos donde los pacientes requieren metadona. Esta metadona, por ley, debe darse por un servicio farmacéutico que cumpla con todo lo estipulado en la resolución 1403 del Ministerio de Salud. Sin embargo, las asociaciones civiles cuentan con el personal idóneo para establecer puntos de dispensación de metadona. Y a estos pacientes hay que ver que se tomen la metadona, porque pueden esconder debajo de la lengua y ven y venden la tableta 36.000 pesos. De ahí, nosotros trabajamos con la Secretaría, trabajamos con la CPS y empezamos a ver cómo van a entrar estos pacientes al sistema para que se les garantice el medicamento. Y de las ventas que hacemos a metadona, rastreamos cuáles se van para el proyecto de cofinanciación. Muchas gracias por responder estas preguntas que pues son muy importantes para nuestra investigación. No, ustedes, muchísimas gracias. Igual, si tienen más inquietudes, pueden escribirnos al correo del Fondo Nacional de Estupefacientes. Nosotros, dentro de nuestro objeto, siempre está garantizar la disponibilidad de nuestros medicamentos y fortalecer las acciones encaminadas hacia el acceso. Entonces, cualquier inquietud o cualquier duda que tengan, no duden en comunicarse con nosotros. Muchas gracias.